Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Congreso Power Explosive y bienvenidos a unas jornadas donde vamos a aprender muchísimo. De verdad, para mí es un placer presentarte lo que viene porque viene mucho y muy bueno. Mantén la mente abierta porque es una oportunidad buenísima para conocer un poquito mejor a tus referentes, para crecer, para aprender y para formarte. Bienvenido. Antes de empezar, me gustaría de verdad dar un mensaje de agradecimiento sincero a las 3 empresas, a los 3 patrocinadores que han hecho que todo esto sea posible. Lo primero, gracias de verdad y gracias de corazón a HSN Store. HSN es sin duda la empresa líder y de referencia a nivel de nutrición deportiva y suplementación deportiva. Ya los conocéis, trabajamos desde el principio y de verdad, entonces es una idea del orgullo y el placer que me da que formen parte de esto y que estén con nosotros. Gracias. En segundo lugar, gracias también a Fit Freakers, que sin duda son la empresa de referencia a nivel de ropa, calzado, material deportivo, accesorios, tienen siempre lo más exclusivo y lo más novedoso, es brutal. Gracias también por formar parte de todo esto. Y en tercer lugar, gracias por supuesto a Mania Fitness, que son especialistas, es una empresa orientada a la creación de gimnasios, centros deportivos, todo lo que tiene que ver con el material necesario para montar un centro o para entrenar en casa, lo tienen todo. Barras, mancuernas, todo. De corazón, gracias, porque sin vosotros esto hubiera sido imposible. Ahora sí, empezamos. Bienvenidos una vez más a una entrevista que de verdad, te prometo, te va a aportar mucha información y sobre todo de mucha calidad. Hoy tengo el placer enorme de presentarte a una persona a la cual admiro mucho a nivel personal, somos amigos desde hace mucho tiempo a nivel personal y es una persona que no para de aportar. Es doctor en Ciencias del Ejercicio, es asesor en deportistas de élite, es desarrollador de aplicaciones móviles que se encargan de facilitarnos muchísimo la vida a la gente que nos dedicamos al mundo del deporte, es profesor universitario en la Universidad Autónoma de Madrid y es un excelente e increíble investigador en Ciencias del Ejercicio. Con todos vosotros, una persona que, como digo, admiro mucho y que no va a dejarnos indiferentes, el doctor Carlos Balsalobre. Carlos, bienvenido, un placer. Muchísimas gracias, David. Un placer estar aquí contigo. Tío, me siento súper agradecido porque, de verdad, soy consciente de lo apretada que tienes la agenda, soy consciente de todas las clases, todos los cursos en los que estás. De verdad, es un regalo que estés con nosotros y es un regalo que estés aquí para aportarnos hoy. Es todo un placer, David. Ya sabes que siempre que me llamas es un placer estar contigo. Carlos, hay mucha gente que te conoce porque has sido de las personas que más ha trabajado en cuanto a toda la ciencia en base a la curva de fuerza-velocidad. Quiero que nos expliques de forma resumida y de forma sencilla para que la gente lo entienda, ¿qué es esa curva de fuerza-velocidad? ¿Por qué es importante esa curva de fuerza-velocidad? Vale, es tan importante, David, porque cuando nosotros programamos el entrenamiento de fuerza, queremos hacerlo de la manera, digamos, más objetiva posible para tratar de obtener las mayores ganancias. Y lo que es muy importante cuando nosotros programamos es saber exactamente en qué punto o en qué nivel o de dónde parte el deportista. Entonces, con esta relación curva-velocidad o fuerza-velocidad, carga-velocidad, digamos que hay distintos tipos, distintos análisis, pues podemos responder o empezar a responder la pregunta de con qué cargas tengo que trabajar, a qué intensidades tengo que trabajar. En definitiva, lo que muchas veces la gente, digamos, menos experta en ciencias del ejercicio, pero que entrena y quiere saber es, oye, ¿cuántos kilos me pongo a la barra? ¿Con qué porcentaje de 1RM entreno? Etcétera. Entonces, este análisis de la relación fuerza-velocidad precisamente lo que nos permite conocer es eso, cuáles son, digamos, nuestras capacidades neuromusculares de producir fuerza, velocidad y potencia para optimizar nuestro entrenamiento. Qué bueno. Por ejemplo, Carlos, si tuviéramos a 2 deportistas muy diferentes, por ejemplo, pues un jugador de fútbol americano y una persona que se dedica, por ejemplo, a la maratón, ¿de qué forma la curva de fuerza-velocidad nos podría dar una indicación de cómo debe entrenar cada persona? Pues mira, David, lo más curioso de todo esto es que, de hecho, incluso aunque tú compares a 2 maratonianos o a 2 deportistas de NFL, puedes obtener curvas muy diferentes. Es decir, lo más, por así decirlo, intuitivo es poner ejemplos muy extremos como lo que tú acabas de hacer, ¿no? Alguien tremendamente fuerte o alguien tremendamente delgado de disciplinas muy diferentes, ¿no? Y que a priori intuimos pues, que un deportista, digamos, tiene un perfil, lo que llamamos, más orientado a la fuerza y otro más orientado hacia la velocidad. Pero precisamente la gracia del análisis de la relación fuerza-velocidad es que tú puedes encontrar a 2 deportistas de la misma disciplina, incluso que sean del mismo equipo o incluso que jueguen en la misma posición, que tengan perfiles totalmente cruzados. Básicamente,
¿qué es lo que es un perfil? Un perfil es cómo de orientada está esa curva que hemos dicho o esa recta, es más bien una recta, siendo más vertical, indicando una mayor capacidad de producir fuerza y más horizontal, mayor capacidad de producir velocidad. Entonces, tú hay veces que encuentras incluso deportistas con la misma capacidad de producir potencia o, por ejemplo, el mismo rendimiento en salto vertical y que tienen dos perfiles que son cruzados. Uno lo consigue a expensas de producir mucha fuerza y poca velocidad y el otro a la inversa. Entonces, precisamente la lógica de esos análisis de los perfiles de fuerza y velocidad es conocer en qué perfil está tu deportista, si es más orientado a la fuerza, si es más orientado a la velocidad. Es decir, huir un poco de esa capacidad de intuición y decir, pues mira, ese porque está muy fuerte, seguro que es déficit de velocidad, y ese porque está muy rápido y muy delgadito, seguro que es déficit de fuerza. Hay veces que encuentras cosas contradictorias. De hecho, si me lo permites, quería compartir una pequeña anécdota que no sé si te acordarás. Decíamos antes de empezar, de cuando nos conocimos allí en la Autónoma hace ya muchos años, de las primeras cosas que hacíamos juntos. ¿Te acuerdas que viniste y dimos un seminario juntos, tú y yo, a los alumnos? Y hicimos un perfil de fuerza-velocidad contigo. Y muy curiosamente para los alumnos, claro, alguien que tenía la marca que tú tenías, ¿no? En sentadilla, por aquel entonces creo recordar que tenías 240 o por ahí, ¿no? Tendrías. Y hicimos el test y saliste déficit de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Eso a los alumnos les sorprende mucho. ¿Qué quiere decir? ¿Que es un deportista que no es fuerte? Para nada. Lo que quiere decir es que en la zona de fuerza con cargas altas es donde todavía tienen más margen de mejora. Precisamente por eso es tan importante hacer estos test, para huir de la intuición y pensar que alguien, pues tipo powerlifter, que es muy fuerte, si queremos mejorar el salto vertical, pues no, hay que quitar carga, hacer pliometría y todo de super velocidad, y para nada, depende. Quiero explicar a la gente de forma súper sencilla que al final digamos que estos perfiles de fuerza-velocidad y entender si la persona tiene un déficit de fuerza o un déficit de velocidad se usa para intentar trabajar la cualidad contraria en la cual esa persona es más fuerte. Lo que más necesitas. Si tenemos un powerlifter y queremos hacer que mejore su salto vertical, valorar cuál es ese perfil de fuerza-velocidad es muy importante para saber si la potencia la genera más por la parte de fuerza o la genera más por la parte de velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente cuando a mí me hizo el test, lo obvio era pensar que si yo quisiera mejorar mi salto vertical, tendría que dejar de trabajar con cargas pesadas y centrarme en trabajar con pliometría, multilanzamientos, sprints, pero no fue así. Lo cierto es que si yo quiero mejorar mi salto vertical, lo que tengo que hacer es trabajar todavía más la fuerza con cargas pesadas. Y es por eso que estos perfiles son tan importantes, porque nos permiten determinar cómo entrenar con cada persona. Y Carlos, quiero preguntarte, actualmente, ¿qué nos dice la evidencia científica de cara a cómo mejorar, por ejemplo, en deportes de resistencia, la carrera, aplicando el trabajo en el gimnasio? ¿Qué consejo nos podrías dar? Pues mira, hace un tiempo di un congreso en la Federación Española de Atletismo, que era muy específico de esto, ¿no? Y fue además, digamos, poco después del Mundial de Atletismo, que hubo varios atletas españoles que hicieron un papel fantástico y demás. Y esa era una pregunta muy típica, ¿no? Y es algo que se hacen muy frecuentemente la gente interesada en la carrera. Y algo que la gente suele, digamos, tener muy metido en la cabeza es que el trabajo de fuerza con cargas pesadas no es para nada específico de corredores y que por lo tanto no deben hacerlo. Lo famoso o la famosa expresión de fuerza-resistencia, ¿no? La manifestación de fuerza-resistencia, pues como tú eres deportista de resistencia, pues tienes que trabajar fuerza-resistencia. Y eso, bajo mi punto de vista, es un error. Cuando tú trabajas, en este caso, la fuerza, hay que buscar la especificidad, no desde el punto de vista de cómo se parece mi entrenamiento de fuerza a lo que luego hace en competición, sino tienes que buscar la especificidad en qué adaptaciones fisiológicas, biomecánicas, neuromusculares quieres producir para que ese deportista en la condición específica de competición rinda mejor. Entonces, en concreto en carrera, lo que nos dice la evidencia científica es que hay un parámetro que se llama economía de carrera, que es el más determinante, que básicamente indica cuánta energía gastas para correr a una velocidad determinada. Entonces, sabemos que el deportista ahorra más energía si tiene mayor economía de carrera, y uno de los parámetros que más influye en esa economía de carrera es lo que conocemos como stiffness, que es una medida de la rigidez, de la elasticidad de los tendones, ¿no? Entonces, básicamente, cuando un tendón es muy elástico, es muy rígido, almacena mucha energía elástica que luego se devuelve cuando doy el paso, de tal forma que yo me muevo
como asistido por una fuerza elástica. No gasto tanta energía de mi producción de fuerza muscular, sino que me ayuda un poco ese muelle que tengo en los tendones, ¿no? Entonces se sabe que lo mejor que puedo hacer para mejorar ese stiffness, esa rigidez de los tendones, es trabajo de fuerza con cargas altas, precisamente. Entonces, por ejemplo, yo que tengo la suerte de asesorar a corredores olímpicos en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, desde hace años nuestro trabajo de fuerza consiste prácticamente de manera exclusiva en trabajo de fuerza con cargas altas. Pues hacer sentadillas a 4, 3, 5 repeticiones, hacer sprints con arrastres entre el 50 y el 90% del peso corporal, hemos llegado a hacer, pesos muertos pesados. Es decir, es un trabajo de fuerza que a priori puede parecer poco específico para los corredores, pero que ataca, digamos, las necesidades específicas desde el punto de vista fisiológico, biomecánico, que estos deportistas pues, parecen tener según lo que nos dice la evidencia científica. Y tú, por ejemplo, Carlos, ¿recomendarías ese tipo de trabajo para cualquier persona, aunque sea un corredor, por ejemplo, amateur? Absolutamente, absolutamente. De hecho, probablemente más, porque los deportistas amateurs o los corredores amateurs tienen menos experiencia en entrenamiento de fuerza que lo que tienen los corredores de alto nivel, que siempre, aunque en otro contexto, pues siempre han trabajado fuerza, ¿no? Pero un corredor, alguien que empieza a correr y que exclusivamente hace fuerza, probablemente, de hecho, sean los que más se benefician. Qué bueno. Carlos, ¿podrías comentarnos también qué vinculación existe entre el salto vertical y el rendimiento deportivo? Pues mira, eso depende mucho de la disciplina deportiva. Por ejemplo, hay ciertas disciplinas que tienen un componente más de verticalidad, lo que se llama la teoría del vector de fuerzas, ¿no? Que tú básicamente mejoras con la orientación, con el vector que tú trabajes. Entonces, hay ciertas disciplinas deportivas, deportes de equipos, en los que es fundamental. Piensa en un deporte tipo voleibol, piensa en un deporte tipo baloncesto, incluso en el propio fútbol, aunque sea un deporte con una cancha más amplia y que hay mucho desplazamiento horizontal y cambio de dirección, pues se sabe que hay muchos, por ejemplo, hay un estudio que demuestra que en fútbol profesional en torno a 16 goles por partido se meten con acciones de salto vertical. Entonces, está muy relacionado el test de salto vertical con el rendimiento deportivo en muchas disciplinas. Obviamente es solo una parte del puzzle. Haciendo un test de salto vertical, tú no vas a poder predecir el rendimiento deportivo global del deportista, sobre todo si el deporte es complejo e intervienen muchos factores, pero está absolutamente relacionado. Y bajo mi punto de vista, de hecho, no es tan importante su relación con el rendimiento deportivo, que lo es, sino su relación con cómo nos ayuda a preparar la competición y el estado de forma. Porque, por ejemplo, se ha demostrado que el salto vertical o las diferencias de salto vertical a medida que yo voy progresando en el plan de entrenamiento me dan una idea muy, muy fidedigna, digamos, de cómo está el deportista en estado de forma. O sea que realmente usas el salto vertical para medir el rendimiento del deportista antes de competir. Eso es, por ejemplo, se suele utilizar, cada vez lo utilizan más, por ejemplo, en NBA se utiliza, en equipos de fútbol, etcétera, como medida de lo que llaman de monitoring, de monitorización. Ejemplo, hacer un salto vertical todas las semanas, el mismo día de la semana, a la misma hora, para ir viendo cómo voy fluctuando. Y está demostrado que hay una asociación en qué pico estás tú de tu nivel de salto vertical respecto a tu media y cómo es tu estado de forma. O sea, si siempre tienes este nivel de media del salto vertical y un día te encuentras aquí abajo, pues el salto vertical es una herramienta tremenda para poder decirnos, oye, mira, pues hoy tu salto vertical está, digamos, una desviación típica por debajo de tu media. Pues hoy lo inteligente sería reducir la carga o reprogramar o incluso dejar de entrenar. Pues es una herramienta muy útil para programar en el día a día. Realmente te sirve también para determinar cómo te estás adaptando a ese entrenamiento. O sea, poder ver cómo estás mejorando tu rendimiento viendo cómo la tendencia es alta, va elevándose en el salto vertical de un deportista. Exacto, exacto. Qué bueno, qué interesante. Carlos, eres una persona que ha publicado muchísimos estudios científicos, no sé ni cuántos, si lo quieres compartir. Bueno, tampoco son tantos, ¿eh? Muchas gracias, David, pero sí, estarán en torno a 40 y pico en revistas de las top. Sí que son bastantes, la verdad. Está bien, no está mal, no me quejo. Te haces un poco así de menos, pero joder, 49 estudios. Vale, quiero que nos cuentes un poquito cómo está el panorama de la investigación y qué puntos tenemos que tener en cuenta de cara a que sepamos filtrar esa información. Porque, claro, hay mucha información, hay muchos estudios,
pero la gente no se está dando cuenta de que realmente es complicado filtrarla y es complicado darse cuenta de cuál es relevante y cuál no. De hecho, uno de los proyectos que lanzamos ahora, que es Power Explosive Refresh, que es una revista, lo que buscamos justamente es, oye, estamos dándonos cuenta de que es muy complicado que la gente entienda esto, lo hacemos por vosotros. Pero quiero que nos des tú algún punto en común. Pues mira, yo creo que es una pregunta fantástica y es de lo primero que la gente tiene que aprender, porque una de las cosas que, bajo mi experiencia, la gente tiene, digamos, o da por hechas, es que tú cuando ves un artículo científico, o está publicado en una revista científica, eso ya es, digamos, la panacea, la verdad absoluta y que eso es, digamos, irrefutable e indiscutible. Y la realidad es que cada vez en el ámbito de la academia, de los académicos y tal, pues se está dando cada vez más lo que se llama, digamos, en la jerga el publish or perish, ¿no? El publicar o morir. Es decir, que las propias instituciones, las propias universidades, las agencias de acreditación que te dan, digamos, los títulos de doctor, etcétera, ¿no? Pues se basan mucho en el número de publicaciones que tengas. Entonces, eso, por un lado, está bien porque hace que la gente tenga que seguir formándose y actualizándose, pero por otro lado, se ha desbordado hasta el punto de que hay muchísimos estudios científicos publicándose cada semana, incluso muchos de ellos que son repeticiones o copias descaradas de otros artículos o temas incluso irrelevantes o estudios que aportan poco a la comunidad científica. Entonces hay en las revistas científicas que tú te puedes meter en las bases de datos, hay ahora mismo un aluvión, un número tan inmenso de artículos científicos que es muy, 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 muy complicado filtrar qué es lo relevante, lo que realmente aporta, o qué es simplemente una copia de otra cosa que ya se ha estudiado 1000 veces, o qué incluso es un estudio que ha colado, pero que en realidad no tiene la calidad suficiente. Entonces ese es un problema importante en ciencia ahora mismo. ¿Qué consejos nos darías de cara a filtrar bien esa información? Pues mira, tener conocimientos de cuáles son las revistas más importantes y, digamos, saber buscar en bases de datos los artículos más importantes y con las palabras clave más importantes. El problema respecto a esos consejos que digamos, yo podría dar, sobre todo de cara al gran público, es que requieren mucho tiempo y requieren de una formación específica. Es decir, hay muchas veces que si no sabes bien de estadística, por ejemplo, pues tú ves un artículo y ves los resultados y a priori si no sabes de estadística, pues dices, pues perfecto, pues para adelante, pues por ejemplo, este plan de entrenamiento que demuestra este artículo es fantástico, pero realmente si sabes de estadística y te vas a mirar los números, pues encuentras los problemas, ¿no? Entonces, el consejo que yo daría a priori es ser cauto y jamás tomar un artículo científico como la verdad absoluta. Totalmente. ¿Qué opinión sincera me puedes dar respecto a las publicaciones científicas y, por ejemplo, los conflictos de interés? No conflictos de interés solamente a nivel económico, sino a nivel, por ejemplo, de ego personal o ego profesional. ¿Es algo extendido? ¿Sucede con menos frecuencia de lo que nos pensamos? ¿Con más frecuencia? ¿Qué me dirías? Pues yo creo que tristemente, de hecho, sucede con mucha frecuencia y de hecho mucha más frecuencia de la que nos pensamos. Hay de hecho, por ejemplo, casos, cualquiera que lo busque en Google encontrará ejemplos de, por ejemplo, de profesores, por lo que tú considerarías un referente absoluto. Imagínate, aunque sea sin decir el nombre, tú piensa en algún referente que hayas estudiado en la carrera, que siempre ha salido ese nombre en todas las asignaturas y que de repente te enteras cuando esa persona ya tiene 70, 80 años, que digamos que se derrumba, que no puede más y que reconoce públicamente que la inmensa mayoría de artículos que ha publicado han sido con datos inventados, por ejemplo. Eso han sido cosas que en otras disciplinas, no recuerdo si era en la disciplina de psicología o en qué rama exactamente, son cosas que han ocurrido, ¿no? Entonces, el tema del ego está siempre ahí. A nosotros como autores, tú rápidamente, cuando mandas el artículo a revisar, rápidamente sabes si la persona que te lo ha revisado es alguien que tiene un conflicto de interés porque te mete una caña que flipas o directamente te echa para atrás el artículo sin razón, simplemente porque tú estás publicando algo que a lo mejor a priori va en contra de lo que su línea de investigación está proponiendo, ¿no? Entonces, de eso por desgracia hay mucho. ¡Wow! Esto es lo que no se ve detrás de la ciencia. Impresionante. Eso es. Incluso, Carlos, hay muchas veces que
personas, por ejemplo, tiran tus trabajos o los trabajos de cualquier persona, por ejemplo, porque entran en conflicto con alguna patente, con alguna cosa que se comercializa posterior. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, pues efectivamente, y gracias por sacar el tema, porque sé que en su momento, cuando surgió en su momento un conflicto con un cierto grupo de autores, tú fuiste de los primeros que me mandaste un audio y me diste todo tu apoyo y tal, y eso te lo agradezco mucho, ¿no? Y es verdad que hay veces, en mi caso concreto, con el tema de las aplicaciones, que yo lo que he tratado es de aportar, pues digamos, un granito de arena para democratizar el uso de la tecnología y la evaluación de la tecnología, pues que hay gente que eso, en vez de tomarlo como un crecimiento para el sector, lo toman como un ataque para, joder, pues es que si ahora se vende esa aplicación, pues no me van a comprar mi encoder de 2.000 y pico euros, ¿no? Entonces ha habido, en concreto, en mi caso personal, ha habido ciertos grupos de autores que se han esforzado y han gastado mucho tiempo en hacer investigaciones y en hacer artículos científicos con el único objetivo de desmontar mis aplicaciones y decir, oye, que esta aplicación no mide bien, que esta aplicación no tiene que usarse y demás, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que van un poco, digamos, con la profesión. Yo en realidad no me lo tomo muy mal. Mira, precisamente el otro día me llegó una notificación del App Store que había alcanzado una cifra que para mí fue espectacular y jamás me lo había pensado, que han sido, pues que alcancé 50.000 aplicaciones descargadas en todo el mundo, teniendo en cuenta que cada aplicación mide normalmente de media a 10-12 deportistas, pues implica cientos de miles de deportistas evaluados y es que eso elimina cualquier tipo de crítica que pueda haber. O sea, es algo que viene con la profesión. Yo con lo que me quedo es digamos, con el orgullo de haber creado algo con el único interés, no de hacerme millonario ni de desbancar a otro y hacer que la gente no compre encoders ni nada de esto, sino con el único interés de aportar a gente que está empezando o que no tiene los recursos y que pueda hacer algo que de otra manera serían incapaces de hacer. Entonces, bueno. Lo que no sabe esa gente, que sí sabrían si no estuvieran tan centrados en el ámbito de la investigación y sí en más ámbitos, es que en tu caso eres antifrágil a esas críticas. Es decir, cada vez que se han esforzado en criticarte, lo que han hecho es aumentar el número de descargas hacia tus aplicaciones. Porque lo que importa no es la crítica que se hace hacia lo que haces, sino la intensidad y el esfuerzo que se pone en ellas. A más intensidad y más esfuerzo, más interés me despierta en ¿por qué hay tanto interés en desprestigiar esto? Y más gente vamos a verlas, y más gente las descargamos y las compramos. Esto es algo que desde otros sectores como la economía o la publicación de libros normales se sabe. La mejor forma de vender un libro es criticar con mucha fuerza un libro. Es más, los libros más vendidos de la historia son los que están prohibidos en la lista del Vaticano. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el ver por qué tanta crítica, por qué tan prohibido. Entonces, se han hecho un favor. Pero sí que es verdad que muchas veces se juegan juegos que no son ni muy inteligentes ni muy interesantes, porque al final todo esto implica hacer grande el sector. Mira, es una apreciación. Yo a Carlos le admiro mucho, porque Carlos es una persona que, aparte de ser un doctor excelente y un investigador increíble, ha traído todo esto a tierra. ¿Cómo lo ha traído a tierra? Pues no solamente publicando ciencia y explicando ciencia, sino haciendo herramientas prácticas en formato de aplicación móvil para que la gente las pueda usar, para que la gente pueda mejorar, para que la gente pueda evitar lesiones. ¿Qué valor tiene eso para el sector? Es decir, esto lo único que hace es mejorar el sector y ampliar el sector. Nadie puede tomarse esto como una competencia. Así que, Carlos, desde aquí, gracias, porque tu trabajo es tremendo. Muchas gracias, David. Carlos, me gustaría preguntarte por una cuestión que también es interesante, está vinculada con la fuerza, y es, tú eres una persona que también te gusta bastante ese estudio de, por ejemplo, la fuerza y su relación con la edad, con la vejez, con la mortalidad. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues mira, siempre suelo decir a los alumnos cuando empiezan las clases y están empezando a educarse en todo esto del entrenamiento de fuerza y tal, muchas de las personas que te estén escuchando ya tienen ese tipo de formación porque tienen esa inquietud, ¿no? Pero hay veces que llega la gente a la universidad o los cursos y tal sin ese tipo de bagaje y les sorprende muchísimo cuando digo que de todas las personas, de todos los grupos de edad, de todos los niveles deportivos, en prioridad, la prioridad número 1 de fuerza es precisamente las personas mayores. Porque cuando tú tienes 20 años, 30 años, 40 años, estás en forma y no haces específicamente un trabajo de fuerza, incluso aunque seas sedentario, digamos que tu día a día, tu vida cotidiana no se va a ver
excesivamente alterada. Ahora bien, si tú eres una persona mayor y no tienes suficiente fuerza, significa que vas a perder tal funcionalidad que no vas a ser capaz ni de levantarte de una silla. O te va a costar tantísimo llegar ahí arriba para coger un plato, una olla, que se te puede caer encima y puede generar un problema, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, en personas mayores, de los principales problemas y de los principales focos y líneas de investigación que se está trabajando desde hace años, por ejemplo, en España tenemos a un líder mundial como es Miquel Izquierdo, que tiene pues, un montonazo de publicaciones, que sé que ha estado contigo en el canal hace algún tiempo y tal, pues que demuestran la importancia de prevenir, por ejemplo, caídas en personas mayores y todo esto gracias exclusivamente a un buen trabajo de fuerza. Entonces es fundamental. De hecho, la edad en la que es más importante trabajar la fuerza es en personas mayores. Y de hecho hay estudios de investigación, pero tremendamente rotundos. Te estoy hablando de estudios con muestras de 2 millones y pico de personas que asocian y que han demostrado que hay una asociación inversa entre niveles de fuerza y índice de mortalidad. De tal forma que, independientemente del bagaje de esas personas, de si tienen otras enfermedades graves tipo cáncer, o si tienen tabaquismo, o alcoholismo, o cualquier otro tipo de condición, las personas más fuertes, las que menos se morían. Una muestra de 2 millones de personas. O sea, es algo absolutamente fundamental. Increíble. Incluso esta correlación se podría equiparar, por ejemplo, a la del V2 máximo, que también ha sido ampliamente evidenciado. Sí, eso es, efectivamente. Tanto, en general, el tener un buen nivel de condición física está absolutamente relacionado con la salud, como muy bien sabemos, pero en personas tan mayores está muy relacionado con la mortalidad. Pero ya te digo, de todas las investigaciones y de todos los tipos de ejercicio, parece que la evidencia científica lo que demuestra es que, obviamente, si podemos hacer un poco de todo, mejor. Pero si tuviéramos que escoger uno, la prioridad sería el trabajo de fuerza. Qué bueno, increíble. Y Carlos, hablando de este tema, y eres una persona que también has estado asesorando a equipos de élite, has estado asesorando a jugadores de élite. ¿Me puedes comentar un poquito cuál ha sido tu papel, cómo lo has hecho, qué recomendaciones nos darías de cara al alto rendimiento? Pues mira, por ejemplo, ahora mismo, el otro día me llegó una solicitud de un deportista, de un nadador. No voy a decir el país porque todavía no hemos cerrado, digamos, el acuerdo, pero está clasificado para los Juegos de Tokio y quiere, pues, digamos, potenciar el área del trabajo de fuerza, ¿no? Entonces, la figura del asesor, pues es una figura que cada vez utilizan más deportes de élite, en la que básicamente lo que hacen es no llevarte, digamos, presencialmente como preparador físico para trabajar full time, sino que para ciertos aspectos que sus propios preparadores físicos pues no están tan especializados, pues contactan con una persona que consideran pues referente en ese ámbito. Lo hacen con todos los sectores, con gente especializada en sueño, con gente especializada en recovery, con gente especializada en lo que sea, ¿no? Y en concreto, pues en mi caso yo lo que aporto es en lo relativo al entrenamiento de fuerza y la monitorización de fuerza, y básicamente lo que hacemos es trabajar de esa manera, digamos, a distancia o online, ¿no? Entonces, es una experiencia bastante enriquecedora, y la gente de nuestro campo que se dedica a la preparación física que lo vean también como, por así decirlo, como una salida laboral, porque cada vez se utiliza más. ¿Cuáles piensas que son las variables más importantes que tienes que controlar de este atleta, por ejemplo, desde aquí a la distancia? Pues mira, yo creo que lo primero que tengo que saber, antes de empezar con alguien, lo primero que tengo que saber es qué ha hecho. Porque yo no puedo llegar y partir desde cero, jamás, con ningún deportista, y sobre todo si es deportista de élite, jamás voy a empezar de cero, ni sería inteligente cambiarle, digamos, su forma de entrenar de una manera absolutamente radical. Porque las rutinas llevan mucho tiempo cambiarlo, y a nivel psicológico puede ser difícil, y la adherencia puede ser difícil. Entonces, lo primero que yo haría es saber exactamente qué ha estado haciendo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, tratar de ir metiendo poco a poco píldoras de la forma de trabajo basado en evidencia científica que yo, digamos, tengo programadas o tengo pensadas que pueden ser más adecuadas para esa disciplina deportiva. Por lo tanto, es muy importante también conocer cuáles son los requerimientos de esa disciplina deportiva, y a partir de ahí, en realidad, cuantificar, digamos, cosas sencillas. De hecho, siempre digo que lo mejor es
tender hacia la simplicidad, hacia lo más sencillo, a lo que tú puedas medir más. Porque si tú te centras en medir cosas que son extremadamente complejas, por su propia definición, si tú mides algo que te lleva una semana en evaluar, ya vas una semana tarde. Porque desde que lo analizas hasta que le das la información al deportista, ya vas con una semana de retraso. Y si eso lo prolongas en el tiempo, te estás equivocando. Lo importante es conseguir determinar cuáles son las variables que a ti te interesan y que sean muy fáciles de medir y que te permitan analizarlo incluso en el día a día. Siempre de las cosas que suelo medir, lo he comentado antes, el propio test de salto vertical, escalas de wellness, cosas tan sencillas como de 0 a 10, ¿cómo de bien has dormido esta noche? De 0 a 10, ¿cómo te duelen los músculos? El típico dolor de agujetas, ¿no? De 0 a 10, ¿cómo de estresado te encuentras? Esas son cosas que pueden parecer tonterías, pero que están súper validadas científicamente, que están relacionadas con el estado de forma. Entonces, con ese tipo de evaluaciones vas, digamos, trabajando y ajustando la carga día a día, y con otras evaluaciones un poco más complejas de fuerza, cada X tiempo, vas viendo si las cosas van por buen camino o van mejorando o no. ¿Hasta qué punto piensas que es interesante un buen nivel de hipertrofia con ese desarrollo posterior de la fuerza? Tú, por ejemplo, cuando trabajas con un deportista de élite, ¿le das cierta importancia a ese desarrollo de la hipertrofia? Cuéntame un poquito. Yo en mi caso no le doy ninguna importancia, porque en concreto las disciplinas con las que yo me he más especializado, sobre todo, por ejemplo, con corredores, de hecho para ellos la hipertrofia es un lastre. Entonces, digamos que hay una asociación clara entre hipertrofia y fuerza, o dicho de otra forma, está muy demostrado que las personas con mayor hipertrofia son personas más fuertes, pero no está demostrado, y de hecho no hay una asociación clara entre que una ganancia de hipertrofia te lleve a una ganancia en fuerza. ¿Me explico? Es decir, no es lo mismo que los más fuertes sean los más hipertrofiados, los más masa muscular, ¿no? Los que tienen más masa muscular. No es lo mismo eso que los que más han ganado de hipertrofia sean los que más han ganado de fuerza. Entonces, por ejemplo, se sabe y está muy estudiado que tú puedes ganar significativamente fuerza sin ganar significativamente hipertrofia. Entonces, depende del objetivo. Yo, por ejemplo, con corredores o con jugadores de baloncesto o de fútbol, etcétera, generalmente lo que nos interesa precisamente es ganar fuerza sin ganancias de hipertrofia. O si se dan ganancias de hipertrofia, que sean a expensas de perder algo de grasa y que la masa en total pues sea la misma. Qué bueno. Y Carlos, una pregunta. ¿Tú cómo piensas que va derivando todo este sector del fitness, todo este sector del deporte y su vinculación con esa parte más académica? Por ejemplo, ¿hasta qué punto piensas que la universidad puede seguirle el ritmo, tú que formas parte de la universidad, puede seguirle el ritmo a estas plataformas que van surgiendo, estos proyectos que van surgiendo? O sea, por ejemplo, yo te hago la propuesta de lo que yo estoy lanzando ahora. Yo lo que estoy lanzando es una locura. Es decir, son 4 aportes semanales de coger la máxima evidencia de lo que se está moviendo a nivel internacional y simplificarlo, hacerlo súper resumido, hacerlo súper compactado, hacerlo súper práctico y todo el rato y en todos los temas. ¿Hasta qué punto piensas que puede haber ese conflicto o esa capacidad o esa falta de adaptación entre la universidad y estas nuevas tecnologías? La verdad es que es un tema que está ahí muy, muy de actualidad y yo, como tú muy bien has dicho, estoy, digamos, en ambos mundos. Yo personalmente pienso que la universidad, en ese contexto, se está quedando atrás, pero no debe quedarse atrás y debe ser el rol del profesorado que estamos, digamos, en esos dos mundos, de estar tanto desde el ámbito académico en la propia universidad, promocionando una formación digamos, de calidad, como en el ámbito, digamos, del público general y mucho más divulgativo, pues proporcionando este tipo de herramientas. Yo pienso, o al menos deseo, que no deban de ser dos mundos que tengan que estar enfrentados, sino que de manera ideal, y yo, por ejemplo, es lo que hago con mis alumnos, ¿no? Yo trato de trasladarles la información científica más rigurosa que les doy, pues imagínate, yo doy durante 3, 4 meses, doy 4 horas a la semana. Ese nivel de contenido, pues es imposible que yo lo dé en una clase online, ¿no? En una sesión de una semana o lo que sea. Pero al mismo tiempo que yo les doy ese tipo de formación, constantemente les estoy dirigiendo por sin ir más lejos, a la plataforma 100% que les dirijo es a la tuya, ¿no? Porque de manera divulgativa es que pienso que es una manera de actualizarse y de estar pues
digamos, siguiendo el ritmo a la evolución del sector, pues imprescindible. O sea, yo no pienso que tengan que ser dos mundos ni mucho menos enfrentados. Qué bueno, Carlos. Pues muchísimas gracias por esa recomendación. Y bueno, comentarle a la gente que lo que venimos haciendo hasta ahora ha sido brutal a nivel de divulgación, pero lo que acabamos de lanzar es sin duda impresionante. Porque básicamente, Carlos, si me permites te comento rápidamente, lo que hemos organizado ahora es una plataforma, una comunidad donde la gente va a estar al tanto de todo lo que pasa en un formato que hasta ahora no se ha visto y que es una locura, es una locura. Básicamente, lo que hemos lanzado es un proyecto que se llama Power Explosive Refresh. Es una revista, que es una suscripción mensual, donde lo que hacemos es aportar 4 aportes semanales, cogiendo toda la información más relevante que se está moviendo y simplificándola, filtrándola y entregándola de forma súper sencilla. De tal forma que, por ejemplo, entrenadores, fisios, nutricionistas, psicólogos, coach, tienen la mejor información y más relevante, leyéndola de forma súper sencilla, súper rápida, pero es que cualquier persona que busque mejorar sin más también. Porque, por ejemplo, podemos coger desde un metaanálisis súper importante que acaba de salir para trabajar la fuerza o el orden de ejercicios, simplificarlo simplemente en 2 o 3 páginas que se leen en 10 minutos, o, por ejemplo, hacer un monográfico de cómo entrenar los glúteos, un ebook de 40 páginas para que simplemente con todo bien especificado sepas cómo hacerlo. Entonces, es una locura porque lo que buscamos es tocar todos los temas de relevancia, entrenamiento, nutrición, prevención de lesiones, o sea, todo eso en formato de 4 aportes semanales de lectura. Y no solamente eso, sino que la gente no accede solamente a la revista, sino que accede a una comunidad donde son los primeros en tener cualquier tipo de información. Por ejemplo, pues yo muchas veces doy clase en algún máster, en alguna formación privada, y me hacen alguna entrevista en un podcast. Todo eso es información que al final nunca ve la luz. Pues bueno, la gente que se apunta a nuestra revista, que se apunta a esta comunidad, tiene acceso no solamente a los aportes semanales que hacemos, que son una locura, sino también a toda esta información que en ningún sitio va a estar disponible, pero ellos sí la tienen. Entonces, bueno, quiero comentarle a la gente que nos está viendo que el acceso a este proyecto que hemos lanzado, como hemos dicho, son 15 euros al mes, o lo que es lo mismo, todo el año serían 180 euros. Y además comentar que todas estas entrevistas que estamos haciendo, al final del todo, se van a vender por un precio de 149 euros, pero que la gente que está con nosotros puede acceder a todo el paquete ahora mismo por un precio de 69 euros. Es decir, acceden a todas las entrevistas que estamos haciendo, acceden a todo el año de esta comunidad y esta revista, por lo que sería pues 2 cafés en el Starbucks al mes prácticamente. O sea, es un precio ridículo. Entonces, básicamente, nuestro objetivo es, lo primero, ahorrar tiempo. Queremos que la gente no invierta el tiempo buscando sus estudios, filtrándolo, analizándolo. Lo segundo, asegurar a la gente de que está leyendo y que está recibiendo información de máxima calidad y ya filtrada. Y, por supuesto, pues que disfruten de aprender, porque al final no es lo mismo invertir todo esto en coger una información que si nosotros trabajamos por ti, que es lo que buscamos. Antes, por ejemplo, comentabas, es súper importante saber de estadística. Tú bien sabes que tenemos en nuestro equipo a una persona experta en estadística que precisamente se encarga de ponernos las pilas cuando esto. Podemos asegurarle a la gente que toda la información que van a leer y toda la información que vamos a aportarles semana a semana cumplen 2 requisitos. Y es, 1, máximo rigor, y 2, máxima sencillez. Cualquier persona lo va a poder entender y cualquier persona le va a poder sacar partido. Entonces, quiero animar a la gente a que vayan al link de la descripción, también lo pondremos por el chat, porque es un precio ridículo, son 69 euros en lugar de 329, es un regalo, y además es que es acceso a toda esta comunidad con un foro que estamos a punto de habilitar para contestar preguntas, para responder cualquier cuestión, o sea, es una comunidad de aprendizaje que es impresionante. Así que animo a la gente que nos está viendo que se apunten, que aprovechen la oportunidad, es una oportunidad que va a estar disponible solamente ahora, y que sin duda les va a encantar. Es más, es que no solamente va dirigida a profesionales, sino que también compartimos Excel automatizados para que entiendan cómo hacemos las planificaciones, las programaciones, un montón de ebooks, ejemplos de rutinas, ejemplos de menús y dietas para que entiendan cómo lo hacemos. O sea, es una auténtica locura. Y como digo, con un compromiso, que desde ya un compromiso de 4 aportes semanales. O sea, es increíble. ¿Qué opinas, Carlos? Pues nada, David, opino que ojalá hubiera tenido yo eso cuando era estudiante, ¿no? Es justo lo que hemos comentado antes, el tema de hacia dónde evoluciona el sector y hacia dónde va la universidad, ¿no? Es, digamos, un poco lo mejor de los 2 mundos, porque vais a contar aportes con gente con formación universitaria, con formación de máximo nivel y demás, pero hacerlo de una forma muy digerida. Y eso, ya sabes que desde que te conozco y
que llevas divulgando muchísimo tiempo y la forma que tenemos en general de trabajar, vamos en esa línea, pues es algo que he valorado muchísimo. Y entonces siempre en este tipo de iniciativas tuyas, pues ya sabes que ahí me tienes apoyándote y yo de verdad que animo a la gente porque es que 69 euros es un precio ridículo. Así que es más, de hecho, David, se me ocurre que si quieres, si te parece bien, me parecería perfecto, si quieres, incluirlo en esta revista que vas a sacar ahora, ¿no? Power Explosive Research, a toda la gente que se suscriba, pues puedes poner un enlace a una clase mía, pues no sé, de 1 o 2 horas de duración, ya veremos un poco de estos temas relacionados con el entrenamiento, con la prevención de lesiones, con la fuerza, etcétera, de manera totalmente gratuita y si te parece bien es algo que podríamos hacer. Yo estaría encantado, ponemos una fecha, un día, una hora, luego se queda grabado, lo que sea, y lo hacemos como regalo para todos los suscriptores de tu revista. Me encantaría, Carlos, y te lo agradezco muchísimo. Pues, compañeros, propuesta aceptada, me encanta la idea. Sepáis que todos aquellos que os apuntéis ahora, en lugar de por un precio de 329, por un precio de 69 por todo el año, tenéis además una clase con Carlos, donde vais a tocar temas de fuerza, investigación, preparación de alto nivel. Es una locura. Yo te animo a que tanto si eres entrenador, nutricionista, fisioterapeuta o si simplemente te gusta entrenar, que confíes en mí, confíes en nosotros, porque es que de verdad vamos a cumplir tus expectativas 100%. Mira, voy a dejar por aquí algunos mensajes de gente que se ha apuntado estos días y es que todo el mundo coincide en que solamente con los primeros aportes ya compensa de sobra el precio al que lo estamos dejando, que es un regalo. Entonces, tú imagínate si ya con esta primera semana la gente ya siente que lo ha amortizado, pues imagínate durante un año completo, que eso implica 200 o 300 aportes, que es una locura, más además toda la comunidad, además todos los Excel programados que vamos a entregarte, además todos los ebooks específicos, todas las charlas y toda esta información que no vamos a compartir en ninguna otra parte. O sea, si quieres formar parte de una comunidad que es brutal, no te tomes esta oportunidad ahora mismo, lo tienes aquí abajo en la descripción, también lo tienes en el chat, y que te apuntes con nosotros, porque te puedo garantizar que va a ser la mejor inversión que vas a hacer este año. Y es que, Carlos, como has dicho tú antes, justamente he creado lo que me hubiera encantado tener. O sea, al final, cuando tú eres estudiante de la carrera o cuando tú sales al mundo laboral, dices, ostras, te encuentras con una dicotomía un poco rara, porque es como, necesito trabajar para vivir, pero por otro lado, tengo que seguir formándome, tengo que seguir siendo mejor, pero es que no da tiempo muchas veces a hacer las dos. Claro, y esto pasa cuando estás en el mundo laboral, pero por supuesto también pasa cuando estás en la carrera o si simplemente buscas mejorar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Traerte todo a disposición para que directamente lo recibas en tu correo y para que directamente tengas la mejor información por parte de personas que queremos trabajar por ti, que queremos hacerlo por ti. Y es que tenemos mucha capacidad, porque, por ejemplo, yo me di cuenta de que para mí hacer un ebook de 30 o 40 páginas, pues era muy sencillo. Al final, estoy acostumbrado a escribir, estoy acostumbrado a filtrar la información, se me da súper bien. Y llegó un punto en el que dije, joder, ¿por qué no ponemos esto a disposición de los demás y por qué no acortamos caminos a aquella gente que busca mejorar su físico, mejorar sus resultados, mejorar como entrenadores, como nutricionistas? Y es justamente por lo que hemos sacado este proyecto. Que es un regalo, va a estar disponible solamente ahora por un precio de 69 euros y que animo a la gente a que en la descripción se apunte porque es brutal. Carlos, millones de gracias de corazón, gracias por aportar esta clase. Es una clase que ya vale cientos de euros, lo sé porque me he formado contigo, he ido a un montón de cursos contigo y es tremendo. Yo te quiero animar a que sigas divulgando, a que sigas investigando, a que sigas creando, por favor, aplicaciones móviles como las que estás creando, porque si la gente no lo conoce, aplicaciones como MyJam, aplicaciones como MyLift, aplicaciones como MyRun, creo que se llama. Sí, MyRun, el nuevo, sí, eso es. Son brutales y los entrenadores les sacamos un partido tremendo y todo eso es gracias a personas como Carlos, en este caso Carlos en concreto, que no solamente es que tenga la idea e investigue sobre ello, sino que ha aprendido a programar para que lo tengamos. O sea, es una auténtica locura. Carlos, muchísimas gracias y te mando desde aquí un abrazo súper grande. Al resto de personas os animo a que os apuntéis a esta comunidad, os animo a que os apuntéis a la revista de Power Explosive Refresh, porque el precio que tenéis ahora en la descripción y en el chat es absurdo y además quiero que aprovechéis esta oportunidad y hagáis la clase con Carlos porque es un referente y sé que en esas 2 horas que va a estar con vosotros os va a aportar una locura. Os puedo garantizar que a Carlos es muy complicado pillarle, es muy, muy complicado, está súper saturado. Los cursos de formación que hace son mucho más caros y que es una oportunidad tremenda para
formarte con él, formaros con él y formar parte de esta comunidad que estamos ofreciendo y que sin duda va a marcaros un antes y un después. Eso te lo garantizo. Carlos, muchísimas gracias. David, muchas gracias a ti y enhorabuena por todo esto que has creado. De verdad que la gente que te esté escuchando es que no es porque nos conozcamos hace tiempo, porque somos amigos, etcétera. Es que es una oportunidad increíble. Así que les animo de verdad a que se suscriban. Muchísimas gracias. I'm a daydreamer.